Mi hermano destruyó el regalo de Navidad mi hijo. Lo mandé a prisión y mis padres perdieron todo. Nunca pensé que estaría escribiendo esto en un foro de internet mientras mi hijo de 10 años duerme en la habitación de al lado, abrazado a su almohada en lugar de estar jugando con el regalo por el que se esforzó todo el año. Necesito desahogarme porque siento que me va a estallar la cabeza y, honestamente, necesito saber si estoy perdiendo la razón o si mi reacción es la adecuada, porque mi teléfono no ha dejado de sonar con mensajes de mis padres diciéndome que estoy destruyendo la familia. Para darles un poco de contexto, en mi familia tenemos una tradición navideña muy específica que hemos mantenido desde que mi hermano Mark y yo éramos niños. Nos reunimos todos en casa de mis padres para la cena de Nochebuena y, justo al terminar de comer, antes de los postres y la sobremesa larga de los adultos, dejamos que los niños abran sus regalos. No me refiero a los regalos de Santa Claus que abren en sus propias casas a la mañana siguiente, sino a los regalos que nos damos entre tíos, abuelos y primos. Es un momento caótico pero feliz, lleno de papel rasgado y gritos de emoción. O al menos solía serlo hasta hace 2 noches. Mi hijo, Leo, es un chico increíble. No lo digo solo porque sea su padre, sino porque este año ha sido particularmente difícil para él académicamente. Las matemáticas se le complicaron mucho y al inicio del año hicimos un trato. Si lograba subir su promedio y entrar al cuadro de honor, yo le compraría la Nintendo Switch que tanto quería. El niño se mató estudiando. Dejó de lado muchas tardes de juegos, se sentó conmigo noche tras noche a repasar fracciones y problemas de lógica y finalmente, lo logró. Estaba tan orgulloso de él que no solo le compré la consola, sino que también añadí un par de juegos extra y un estuche protector. Quería que fuera un momento especial, así que decidí dársela en la cena de mis padres para que pudiera conectarla a la televisión grande y jugar un rato con sus primos, los hijos de Mark, mientras nosotros tomábamos café. Mark, mi hermano mayor, 35 años, siempre ha sido el exitoso de la familia. O esa era la narrativa oficial. Siempre tuvo el coche más nuevo, la casa más grande y las mejores historias de vacaciones. Sin embargo, en los últimos meses había notado algo extraño en él. Estaba más irritable, más ojeroso y en las pocas reuniones familiares que tuvimos, bebía un poco más de la cuenta. Nunca pregunté directamente porque Mark es una persona muy orgullosa y cualquier insinuación de que algo no va bien lo toma como un ataque personal. Asumí que era estrés laboral. La noche de Navidad, el ambiente estaba cargado desde que llegamos. Mark llegó con su esposa, Sara, y sus 2 hijos, los gemelos de 8 años. Sara tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando en el coche, y Mark tenía esa mandíbula tensa que pone cuando está a punto de explotar. Apenas saludó y se fue directo al bar de mi padre a servirse un whisky doble. Intenté acercarme a él mientras mi madre servía el pavó, preguntándole cómo iba todo en la firma de arquitectura donde trabaja. Me miró con un desdén que me heló la sangre y solo murmuró algo sobre lo caro que está todo y cómo la gente tira el dinero en estupideces. No le di mayor importancia en ese momento, atribuyéndolo al alcohol en ayunas. La cena transcurrió con una tensión palpable. Mark se rellenaba el vaso cada vez que se vaciaba y hacía comentarios pasivo-agresivos cada vez que alguien mencionaba un logro o una compra reciente. Cuando mi madre alabó el nuevo abrigo de mi esposa, Mark soltó una risa seca y dijo: «Debe ser lindo poder gastar en trapos cuando hay gente que no llega a fin de mes». Todos nos quedamos callados, pero mi padre, en su eterno rol de pacificador, cambió el tema rápidamente hablando del clima. Llegó el momento de los regalos. Nos sentamos en la sala, alrededor del árbol gigante que mi madre decora con tanto esmero. Los gemelos de Mark abrieron sus regalos primero. Mark y Sara les habían comprado ropa y unos juguetes de plástico bastante sencillos, algo que me extrañó dado el historial de Mark de regalar cosas extravagantes, pero los niños parecían contentos. Yo les regalé unos sets de Lego que les encantaron. Entonces le tocó el turno a Leo. Le entregué la caja rectangular envuelta en papel dorado. Leo sabía lo que era por la forma y sus ojos brillaban de una manera que hacía que todo el esfuerzo valiera la pena. Rasgó el papel con desesperación y, al ver la caja roja y blanca de la Nintendo, gritó de alegría. «Lo logré, papá». «Gracias», me dijo, y corrió a abrazarme. Fue un momento hermoso, hasta que escuché el sonido de un vaso golpeando la mesa de centro con demasiada fuerza. Mark estaba mirando la escena con una mezcla de furia y asco. Se levantó tambaleándose un poco. «Vaya, vaya», dijo, arrastrando las palabras. «Así que ahí es donde va el dinero de la familia. En videojuegos para malcriar al niño». «Mark, por favor», intervino Sara, tratando de jalarlo del brazo para que se sentara, pero él se soltó bruscamente. «No, déjame hablar. Es ridículo. Mis hijos reciben camisetas y este niño recibe una consola de $400 solo por hacer lo que se supone que debe hacer en la escuela.
Es un insulto. Yo me puse de pie, sintiendo cómo se me calentaba la cara. Le dije calmada pero firmemente que no era el momento ni el lugar, y que mi dinero y lo que hago con él no es asunto suyo. Le pedí a Leo que fuera a la cocina con sus primos para conectar la consola, tratando de alejarlo de la toxicidad de su tío. Leo, inocentemente, estaba sacando la consola de la caja, sosteniendo la pantalla con cuidado. Mark se interpuso en su camino. ¿Crees que eres especial, eh? Le espetó Mark a mi hijo de 10 años. Mark, basta, grité, dando un paso hacia él. Lo que sucedió después pasó en cámara lenta y, al mismo tiempo, demasiado rápido. Mark hizo un gesto brusco con la mano, como intentando arrebatarle la consola a Leo para verla, pero su coordinación estaba totalmente perdida por el alcohol. Agarró la consola, Leo se asustó e intentó retenerla, y en el forcejeo, Mark la lanzó con violencia hacia el suelo. No fue una caída accidental. Fue un lanzamiento. La consola impactó contra la esquina de ladrillo de la chimenea. El sonido del cristal templado rompiéndose y el plástico crujiendo fue el sonido más fuerte en la habitación. Siguió un silencio absoluto de 2 segundos, roto inmediatamente por el llanto desconsolado de Leo. Me agaché para ver el daño. La pantalla estaba destrozada, doblada en un ángulo antinatural. Inservible. Levanté la vista hacia Mark, esperando ver arrepentimiento, shock, algo humano. En cambio, vi una especie de satisfacción retorcida en su rostro borracho, seguida de una indiferencia defensiva. Ups, dijo, encogiéndose de hombros. Supongo que es demasiado frágil para un niño. De todas formas, le estoy haciendo un favor, debería estar leyendo un libro. Perdí los estribos. No lo golpeé, aunque Dios sabe que quería hacerlo, pero lo empujé contra el sofá y le grité cosas que probablemente no debería repetir aquí. Le dije que era un borracho patético y envidioso. Mis padres se metieron en medio, mi madre llorando, mi padre sujetándome. Sara estaba en un rincón, cubriéndose la cara de vergüenza. Eché a Mark de la casa. Literalmente lo arrastré hasta la puerta principal mientras él gritaba que yo era un arrogante y que la vida me iba a dar una lección. Sara salió corriendo tras él, pidiendo disculpas en susurros mientras metía a los gemelos en el coche. Ella condujo, afortunadamente. La noche terminó con Leo llorando en el coche de vuelta a casa y yo con una furia que no me deja dormir. Al día siguiente, envié un mensaje al grupo familiar diciendo que esperaba que Mark me depositara el costo total de la consola, $350 más impuestos, y una disculpa formal para Leo antes de que volviera a dirigirle la palabra. La respuesta de Mark fue bloquearme. Pero lo peor ha sido la reacción de mis padres. Me llamaron ayer para decirme que Mark está pasando por un momento muy difícil financieramente, que perdió su trabajo hace 3 meses y no nos lo había dicho por vergüenza, y que yo debería ser el hermano mayor en espíritu y dejarlo pasar. Que exigirle dinero ahora es patearlo cuando está en el suelo. Dicen que fue un accidente provocado por el estrés y el alcohol, y que la familia debe apoyarse. Me siento traicionado. Mi hijo es la víctima aquí, él hizo su parte, se ganó su premio, y su tío adulto y borracho se lo destruyó por pura envidia. No me importa si Mark está en la ruina, eso no le da derecho a ser cruel con un niño. Ahora soy el villano por querer justicia para mi hijo y por negarme a ir a la comida de Año Nuevo si Mark está ahí. ¿Estoy loco? ¿Debería absorber el costo y fingir que no pasó nada por el bien de la paz familiar? Actualización no. Hola a todos. Primero que nada, quiero agradecer la inmensa cantidad de apoyo que recibí en la publicación anterior. Leí muchos de sus comentarios a mi esposa y nos ayudaron a mantenernos firmes en nuestra posición cuando sentíamos que la presión familiar nos estaba haciendo dudar. Muchos preguntaron cómo está Leo, él está mejor, aunque sigue triste. Le prometí que reemplazaríamos la consola sin importar qué pasara con su tío, pero le expliqué que los adultos a veces cometen errores graves y que estamos manejando la situación. Han pasado 4 días desde el incidente de Navidad y las cosas en la familia se han puesto mucho más feas de lo que imaginaba. Pensé que con un poco de tiempo y sobriedad, Mark se daría cuenta de la magnitud de lo que hizo, pero subestimé profundamente el nivel de negación en el que vive y el nivel de habilitación por parte de mis padres. El día después de mi publicación original, decidí ir a casa de mis padres a hablar cara a cara, sin esposas ni hijos presentes. Necesitaba entender por qué estaban defendiendo lo indefendible. Cuando llegué, mi madre tenía los ojos hinchados. Me sentaron en la cocina y me soltaron la bomba completa sobre la situación de Mark. Resulta que no solo perdió su trabajo hace 3 meses. Mark ha estado viviendo de tarjetas de crédito y préstamos personales para mantener la apariencia de su estilo de vida. La firma de arquitectura lo despidió por negligencia. Aparentemente, llegaba tarde y con aliento alcohólico, algo que mis padres convenientemente omitieron al principio.
Deben meses de hipoteca y están a punto de perder su casa. La razón por la que Sara lloraba al llegar en Navidad era porque esa misma tarde habían tenido una pelea brutal sobre si podían permitirse comprar regalos o no. Mark insistió en ir a la cena y fingir que todo estaba bien para no dañar su ego. Tienes que entender, David, me dijo mi madre, tomándome de las manos. Tu hermano está desesperado. Ver a Leo con ese regalo costoso fue demasiado para él. Se rompió. No fue maldad, fue dolor. Mamá, le respondí, tratando de mantener la calma. Entiendo que esté dolido. Pero rompió el regalo de mi hijo. Lo humilló. Se burló de él. El dolor no te da carta blanca para ser un abusador. Si está en la ruina, podía habérmelo dicho. Yo le habría ayudado. Pero eligió la violencia. Mi padre, que suele ser más lógico, intervino con una propuesta que me dejó boquiabierto. Sugirió que ellos, mis padres, me pagarían la consola en secreto, pero que yo tenía que decirle a Leo y al resto de la familia que Mark se había disculpado y había pagado. Querían que yo mintiera para salvar la reputación de Mark y proteger su dignidad en este momento bajo. Me negué rotundamente. Les dije que eso no ayuda a Mark, solo le enseña que puede comportarse como un salvaje y que papi y mami limpiarán su desastre. Además, ¿qué lección le daría eso a mi hijo? ¿Que la verdad no importa? Les dije que hasta que Mark no me llame, me pida perdón a mí y a Leo, y haga un plan de pago, aunque sean $10 a la semana, no quiero saber nada de él. Salí de casa de mis padres furioso. Pero la verdadera sorpresa llegó esa misma noche. Recibí una llamada de un número desconocido. Era Sara, la esposa de Mark. Se escuchaba aterrorizada, hablando en susurros, probablemente escondida en el baño o en el coche. David, por favor, no cedas, me dijo, y su voz temblaba. Necesito que mantengas las consecuencias. Me quedé helado. Sara me explicó que el incidente de la consola no fue un evento aislado. Mark ha estado bebiendo mucho en casa. Ha roto platos, ha golpeado paredes. Los niños le tienen miedo. Ella ha intentado que vaya a terapia o a Alcohólicos Anónimos, pero él se niega, diciendo que no tiene un problema, solo mala suerte. Sara cree que si mis padres y yo seguimos cubriéndolo, algo peor va a pasar. Él cree que tiene razón, David. Se ha convencido a sí mismo de que tú le restregaste tu dinero en la cara a propósito. Está contando una versión de la historia a sus amigos donde tú te burlaste de sus hijos. Si tus padres le pagan la consola, él sentirá que ganó. Necesita tocar fondo. Por favor, denúncialo si es necesario, pero no lo dejes salirse con la suya. Esa llamada cambió todo. Ya no se trata solo de una consola rota o de un berrinche navideño. Me di cuenta de que mi hermano es una bomba de tiempo y que mis sobrinos y mi cuñada están en la zona de explosión. Ayer por la tarde, Mark finalmente me desbloqueó para enviarme un mensaje de texto. No fue una disculpa. Fue un párrafo largo y mal escrito, lleno de errores de ortografía. Claramente estaba borracho de nuevo, diciéndome que soy un hermano de mierda por no tener empatía, que el dinero me ha cambiado y que ojalá nunca te veas en la calle como yo. Terminó diciendo que si quiero el dinero, tendré que demandarlo, porque no piensa darme ni un centavo para mis lujos. Le mostré el mensaje a mi esposa y tomamos una decisión. No vamos a asistir a la comida de Año Nuevo de mis padres. Vamos a tener una celebración tranquila en casa. Ya compramos una nueva Switch para Leo, tuvimos que sacar de nuestros ahorros de emergencia, pero ver su sonrisa volver valió la pena. Pero le explicamos claramente que esta la compramos nosotros, no su tío. Pero aquí es donde necesito su consejo nuevamente. Estoy considerando seriamente llevar esto a la Corte de Reclamos Menores, Small Claims Court. No por el dinero, honestamente el dinero ya lo gasté, sino por lo que me pidió Sara, consecuencias. Quiero que un juez le diga que está equivocado. Quiero que tenga un registro oficial de su comportamiento destructivo. Pero mis padres me han amenazado con que si lo demando, me desheredan y cortan relación conmigo por destruir a la familia. Dicen que una demanda sería la gota que derramó el vaso para el estado mental de Mark y que si él se hace daño, será mi culpa. Tengo el formulario de la demanda en mi escritorio, lleno y listo para enviar. Mi mano tiembla cada vez que lo miro. ¿Vale la pena dinamitar la relación con mis padres para darle una lección a mi hermano y quizás, solo quizás, ayudar a su esposa a que él reaccione? ¿O debería escuchar a mis padres, aceptar su dinero sucio y mantener una paz falsa? Sara me envió otro mensaje hace una hora. Está bebiendo otra vez. Los niños preguntan por qué el tío David está enojado. No sé cuánto más pueda aguantar esto. Siento que estoy en medio de una tormenta y no tengo paraguas. Actualización 2. Ha pasado un poco más de 2 semanas desde mi última publicación y siento que he envejecido 10 años.
La cantidad de ansiedad que he manejado estos días es indescriptible, pero al mismo tiempo, siento una extraña claridad que no tenía antes. Gracias a todos los que me aconsejaron en los comentarios anteriores, leer sus experiencias con familiares narcisistas y habilitadores me dio la fuerza para hacer lo que tenía que hacer. El lunes siguiente a mi última actualización, salí temprano del trabajo y fui al juzgado del condado. Tenía el sobre Manila en el asiento del copiloto como si fuera una bomba activa. Me quedé sentado en el estacionamiento durante 20 minutos, mirando el edificio de ladrillo, pensando en todas las navidades, los cumpleaños y los recuerdos compartidos con Mark. ¿Realmente iba a demandar a mi propio hermano? Una parte de mí, esa parte condicionada por mis padres durante décadas, gritaba que era un traidor. Pero entonces recordé la cara de terror de Leo cuando Mark le gritó. Recordé la voz temblorosa de Sara pidiéndome ayuda. Respiré hondo. Entré y presenté la demanda en la Corte de Reclamos Menores por el valor de la consola más los costos legales. No es una suma millonaria, pero es el principio. Cuando el secretario selló los documentos, no sentí alegría, sentí náuseas. Pero también sentí que estaba recuperando el control. La reacción no se hizo esperar. El alguacil notificó a Mark 3 días después. Mi teléfono explotó. Literalmente tuve que apagarlo durante una reunión de trabajo porque no dejaba de vibrar. Tenía 15 llamadas perdidas de mi madre, 4 de mi padre y una serie de mensajes de texto de Mark que iban desde súplicas patéticas hasta amenazas violentas. Cuando finalmente contesté la llamada de mi madre esa noche, no hubo hola. Solo gritos. ¿Cómo pudiste? Sollozó. ¿Cómo pudiste humillar a tu hermano de esa manera? Le llegó una citación judicial al trabajo. Aparentemente, consiguió un empleo temporal de medio tiempo gracias a un amigo, algo que yo no sabía. Ahora todos saben sus problemas. Eres un rencoroso, David. Intenté hablar, explicarle que él me había bloqueado y se había negado a asumir responsabilidad, pero ella no escuchaba. Te lo advertimos, dijo mi padre, tomando el teléfono. Nos has obligado a tomar partido. Si sigues adelante con esto, no eres bienvenido en esta casa. No esperes herencia, no esperes apoyo. Para nosotros, la lealtad es lo primero, y tú has demostrado que no tienes ninguna. Me colgaron. Esa noche, mi esposa me encontró llorando en la cocina. Es duro, no voy a mentir. Saber que tus padres prefieren proteger la mentira de un hijo abusivo antes que apoyar al hijo que hace las cosas bien duele en un nivel profundo. Pero mi esposa, que ha sido una roca absoluta, me recordó, ellos no están eligiendo a Mark. Están eligiendo su comodidad. Están eligiendo no enfrentar la realidad. Llegó la víspera de Año Nuevo. Como habíamos planeado, no fuimos a la fiesta de mis padres. Nos quedamos en casa, pedimos pizza, jugamos juegos de mesa y Leo estrenó su nueva Switch, que protegemos como si fuera de oro. Fue una noche tranquila, llena de risas genuinas, sin la tensión de caminar sobre cáscaras de huevo. Sin embargo, a eso de las 11:30 de la noche, recibí un mensaje de Sara. Gracias por hacerlo, decía. Se ha vuelto loco con la demanda, pero por primera vez tiene miedo. Ve que sus acciones tienen consecuencias reales. Luego me contó lo que pasó en la cena de Año Nuevo de mis padres, a la que yo no fui. Fue un desastre. Mark llegó ya borracho. Se pasó la noche despotricando contra mí, llamándome ladrón y traidor. Mis padres, en lugar de callarlo, asentían y le daban la razón para mantenerlo calmado. Pero el alcohol hizo lo suyo. Mark empezó a insultar a Sara frente a todos, culpándola de sus deudas por gastar demasiado en comida. Lo más impactante fue que, según Sara, uno de los gemelos tiró un vaso de jugo por accidente y Mark estalló. Alzó la mano como para golpear al niño. Mi padre tuvo que intervenir físicamente para detenerlo. Por primera vez, mis padres vieron la violencia de cerca, sin mi provocación de por medio. ¿Y saben qué hicieron mis padres después de ese incidente? ¿Me llamaron para disculparse? ¿Admitieron que Mark es peligroso? No. Mi madre me envió un mensaje al día siguiente. Mira lo que has provocado. Tu hermano está tan estresado por tu demanda que casi pierde el control ayer. Retira la demanda antes de que destruya su matrimonio también. La gimnasia mental es impresionante. Ahora resulta que yo soy culpable de que él casi golpee a su hijo porque lo tengo estresado. Esto confirmó que tomé la decisión correcta. No voy a retirar la demanda. De hecho, Sara me ha pedido que me reúna con ella en secreto la próxima semana. Dice que está consultando abogados de divorcio y necesita saber si yo testificaría sobre lo que vi en Navidad y sobre el incidente de la consola si llega a haber una batalla por la custodia. Le dije que sí sin dudarlo. La audiencia en la corte es en 3 semanas.
Mark ha respondido a la demanda alegando que la consola ya estaba rota cuando la tomó y que yo estoy tratando de estafarlo. Es una mentira tan absurda que casi me da risa, pero me preocupa que mis padres testifiquen a su favor y mientan por él. Estoy recopilando declaraciones de otros testigos que estuvieron en la fiesta, una tía lejana y un primo que vieron todo, pero nadie quiere meterse en problemas con mis padres. Me siento como si estuviera liderando una guerra yo solo. Actualización 3. Las cosas se están moviendo rápido y cada vez se ponen más oscuras. Siento que estoy viviendo en una película de suspenso de bajo presupuesto, pero desgraciadamente esta es mi vida. Ayer me reuní con Sara. Nos vimos en una cafetería a 3 pueblos de distancia para asegurarnos de que nadie conocido nos viera. Cuando llegó, casi no la reconocí. Ha perdido peso y se ve agotada. Mira constantemente por encima del hombro. Nos sentamos y, antes de pedir café, me entregó una carpeta. Si vas a ir a la corte, necesitas esto, me dijo. Adentro había estados de cuenta bancarios, fotos de agujeros en las paredes de su casa y, lo más importante, capturas de pantalla de mensajes de texto de Mark donde admite haber roto la consola. En uno de los mensajes, enviado a un amigo suyo la noche de Navidad, Mark escribió: le destrocé el juguetito al hijo de David. Deberías haber visto su cara. Se lo merecen por creerse mejores que yo. Me quedé helado. Esa es la prueba irrefutable. Con eso, su mentira de que ya estaba rota se desmorona por completo. Le pregunté a Sara por qué me daba esto, sabiendo que perjudicaría a su esposo. Porque ya no es mi esposo, David. Es un extraño que vive en mi casa, susurró, con lágrimas en los ojos. Está consumiendo algo más que alcohol. Encontré pastillas. El dinero de la hipoteca desapareció. Tengo miedo por los gemelos. Estoy planeando irme este fin de semana mientras él esté en un viaje de negocios, que en realidad es una excusa para irse de fiesta con sus amigos. Necesito que ganes esa demanda. Necesito que haya un precedente legal de su comportamiento violento para cuando pida la orden de restricción. Me contó que mis padres le han estado dando dinero a Mark a escondidas. Miles de dólares. Dinero que supuestamente era para la hipoteca, pero que Mark ha gastado en quién sabe qué. Mis padres están drenando sus ahorros de jubilación para mantener a flote a un barco que ya se hundió, y culpan al iceberg, yo, en lugar del capitán. Pero aquí viene la parte que me tiene hirviendo de rabia. Al volver a casa, empecé a recibir mensajes de amigos y familiares lejanos. Gente con la que no hablo hace meses. Todos preguntándome por qué soy tan cruel con mi hermano enfermo. Resulta que mi madre ha iniciado una campaña de relaciones públicas. Ha estado llamando a toda la familia extendida contando una versión distorsionada de la historia. Según ella, Mark tiene una enfermedad depresiva severa, lo cual podría ser cierto, pero no justifica la violencia. Y yo, aprovechando su debilidad, me burlé de él en Navidad, causé el accidente y ahora lo estoy demandando para quitarle lo poco que tiene. Ha omitido la parte del alcohol, la parte de la violencia y la parte donde Mark insultó a un niño de 10 años. Me llegó un correo de mi tío Bob, el hermano mayor de mi padre, un hombre al que siempre respeté. El correo decía: David, la familia es lo primero. Patear a un hombre caído es de cobardes. Tu madre está destrozada. Retira la demanda o olvídate de que existimos. Intenté llamarlo para explicarle mi lado, para decirle la verdad, pero no contestó. Mis padres han logrado aislarme exitosamente de gran parte de mi red de apoyo familiar. Están usando la lástima como arma. Esa noche, tuve una conversación muy seria con mi esposa. Ella está preocupada por nuestra seguridad. Si Mark se entera de que Sara me dio esas pruebas, no sé de qué sea capaz. Hemos instalado cámaras de seguridad en el timbre y en el patio trasero. Leo ha preguntado por qué no hemos visto a los abuelos, y tuvimos que decirle una mentira piadosa sobre que están muy ocupados. Me rompe el corazón privarlo de sus abuelos, pero no puedo permitir que esté cerca de esa toxicidad. Esta mañana ocurrió algo que escaló la situación a otro nivel. Estaba en mi oficina trabajando cuando la recepcionista me llamó. Señor, su hermano está aquí. Dice que es una emergencia familiar. Sentí que la sangre se me iba a los pies. Bajé al vestíbulo, no sin antes pedirle al guardia de seguridad que estuviera atento. Mark estaba allí. Se veía terrible. Ropa arrugada, sin afeitar, ojos inyectados en sangre. No olía a alcohol, pero tenía esa vibración eléctrica y maníaca de alguien que no está bien. «Retírala», gritó en cuanto me vio, señalándome con el dedo. La gente en el vestíbulo se giró a mirar. «Retira la maldita demanda, David. Estás arruinando mi vida». Me mantuve a distancia. «Mark, vete o llamo a la policía. Hablaremos en la corte. ¿Crees que eres mejor que yo?». Avanzó hacia mí,
Pero el guardia de seguridad se interpuso. Mamá y papá están de mi lado. Todos están de mi lado. Te vas a quedar solo. Sara me está amenazando con irse por tu culpa, porque tú le metiste ideas en la cabeza. Ahí me di cuenta de que sospecha que Sara y yo estamos hablando. Sara es una mujer adulta que toma sus propias decisiones, le dije, tratando de no alzar la voz. Y tú eres un adulto que rompió el juguete de un niño. Asume tu responsabilidad. Mark intentó empujar al guardia para llegar a mí. Fue un error. El guardia, un tipo grande, lo inmovilizó en el suelo mientras pedía a recepción que llamara al 911. Mientras lo tenían en el suelo, Mark gritaba obscenidades y amenazas de muerte. Te voy a matar. Te vas a arrepentir. La policía llegó en 10 minutos. Se lo llevaron arrestado por alteración del orden público y amenazas. Tengo el informe policial. Tengo las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio. Llamé a mis padres para informarles que su hijo estaba en la cárcel. ¿La respuesta de mi madre? Tú provocaste esto. Si hubiera salido a hablar con él como un hermano normal en lugar de esconderte detrás de un guardia, esto no habría pasado. Vas a pagar la fianza, ¿verdad? Es lo menos que puedes hacer. Me reí. Fue una risa seca, sin humor. No, mamá. No voy a pagar nada. Y voy a pedir una orden de restricción. No se acerquen a mi casa, ninguno de los tres. Corté la comunicación. He bloqueado a mis padres en todas partes. Ahora tengo miedo real. Mark saldrá bajo fianza pronto. Seguro mis padres pagarán. Sabe dónde vivo. Está desesperado. Su esposa lo va a dejar y él me culpa de todo. La demanda de reclamos menores ahora parece el menor de mis problemas. Esto se ha convertido en una cuestión de seguridad física. Sara va a ejecutar su plan de escape esta noche. Le he ofrecido quedarse en nuestra casa, pero acordamos que es demasiado peligroso porque es el primer lugar donde Mark buscaría. Se irá a casa de una amiga en otro estado. Necesito consejos sobre cómo proteger mi casa y a mi familia. ¿Alguien ha lidiado con una orden de restricción contra un familiar? ¿Qué tan efectivas son en realidad? Siento que el papel no detendrá a alguien en el estado mental de Mark. Actualización 4. Hola de nuevo. Perdón por el silencio prolongado, pero las últimas 3 semanas han sido un torbellino legal y emocional que apenas me ha dejado tiempo para respirar. Quería esperar a tener una resolución concreta antes de actualizar. Primero, lo más importante, Sara y los niños están a salvo. La noche que Mark fue arrestado en mi oficina, Sara aprovechó esas horas cruciales. Empacó lo esencial, sacó a los niños de la escuela antes de tiempo y se marchó. No fue fácil. Me llamó desde la carretera llorando, diciendo que sentía que estaba secuestrando a sus propios hijos, pero le aseguré que estaba salvándolos. Se está quedando con su hermana a 3 estados de distancia. Mark llegó a una casa vacía después de que mis padres pagaran su fianza esa misma noche. Según los vecinos, tengo un amigo que vive en la misma calle que Mark, se escucharon gritos y cosas rompiéndose dentro de la casa de Mark hasta las 4 de la mañana. Mis padres fueron allí. Supongo que intentaron calmarlo, pero por lo que me enteré después, la realidad finalmente los golpeó en la cara. Mark agredió a mi padre. No tengo todos los detalles porque sigo sin hablar con ellos, pero mi tía, la única que ha empezado a ver la verdad y me contactó discretamente, me contó que Mark, en su furia al no encontrar a Sara, empujó a mi padre por las escaleras del porche. Mi padre se rompió la muñeca y tiene contusiones severas. ¿Llamaron a la policía? No. ¿Lo internaron? No. Lo encubrieron. Dijeron que mi padre se tropezó con la manguera del jardín. Pero mi tía dice que mi madre se ve rota. Que finalmente, el miedo en sus ojos es real. Sin embargo, su orgullo es tan grande que aún no me han llamado para pedir disculpas ni para admitir que yo tenía razón. Prefieren vivir en el infierno con su hijo favorito que admitir que el hijo malo tenía la razón. Es una patología que nunca entenderé. Ahora, sobre la demanda de la consola. La audiencia fue el martes pasado. Yo llegué con mi carpeta llena de evidencias, el recibo de la Switch, las fotos de la consola rota, y lo más importante, las capturas de pantalla que Sara me dio donde Mark admitía haberla roto a propósito, más el informe policial de su ataque en mi oficina para demostrar su carácter violento. Mark se presentó con un abogado barato, pagado por mis padres, estoy seguro. Se veía demacrado, más delgado, con un traje que le quedaba grande. No me miró a los ojos ni una vez. Mis padres no estaban allí. Supongo que mi padre no podía viajar con sus heridas o tal vez la vergüenza finalmente fue demasiada. El juez fue severo pero justo. Mark intentó mantener su historia de que fue un accidente y que la consola ya estaba dañada. Su abogado argumentó que yo era un vengativo que quería lucrar.
Entonces presenté el mensaje de texto. Le destrocé el juguetito. El juez leyó el mensaje en silencio. Se ajustó las gafas y miró a Mark. Señor, ¿usted escribió esto? Preguntó el juez. El abogado de Mark intentó objetar la procedencia del mensaje, pero yo tenía la declaración jurada de Sara autenticando el número. El juez no necesitó mucho más. Es evidente que hubo malicia, dijo el juez. Destruir la propiedad de un niño es un acto bajo, pero mentir al respecto bajo juramento en mi tribunal es estúpido. El fallo fue a mi favor. Mark tiene que pagarme los $400 de la consola, más los costos de la corte, y además el juez añadió $500 por daños punitivos debido a la naturaleza maliciosa del acto. Cuando salimos de la sala, Mark pasó a mi lado. Espero que disfrutes tu dinero, siseó. Te costó a tu familia. Tú destruiste a la familia, Mark. Yo solo estoy protegiendo a la mía, le respondí. Fue la primera vez que lo miré y no sentí ira, solo una inmensa lástima. Es un hombre vacío. Pero la victoria legal se siente hueca. He ganado el caso, tengo mi dinero, o lo tendré cuando le embarguen el sueldo, si es que consigue otro trabajo, pero he perdido a mis padres y a mi hermano. La orden de restricción permanente fue aprobada gracias al incidente en mi oficina. Mark no puede acercarse a menos de 500 pies de mí, mi casa, mi trabajo o la escuela de Leo. Ayer, por primera vez en semanas, mi madre me llamó. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. Escuché el mensaje más tarde. Su voz sonaba vieja, cansada. David, tu padre está mal. Necesita cirugía en la muñeca. Mark está viviendo con nosotros ahora porque el banco ejecutó la hipoteca de su casa. Es difícil. Te extrañamos. Leo debe extrañarnos. Por favor, deja este orgullo y ven a vernos. Necesitamos dinero para la cirugía de tu padre y Mark necesita ayuda para la rehabilitación. Somos una familia. Borré el mensaje. No pidieron perdón. Solo pidieron dinero y ayuda. Siguen queriendo que yo sea el salvavidas del desastre que ellos mismos alimentaron. Hablé con Leo esa noche. Le expliqué que ganamos el juicio y que el juez dijo que lo que hizo el tío Mark estuvo mal. ¿Eso significa que es un villano? Preguntó Leo. Significa que tomó muy malas decisiones y ahora tiene que arreglarlas solo, le dije. Me siento culpable por no ayudar a mi padre con su cirugía, pero sé que si doy un centavo, terminará en botellas de licor para Mark. Mi pregunta final para ustedes, Reddit, es, ¿debería mantener este contacto cero total? ¿O debería, por humanidad, enviar una tarjeta o algo para mi padre? Sara me dice que no lo haga, que cualquier contacto será usado para manipularme de nuevo. Ella está en proceso de divorcio y Mark está peleando sucio, exigiendo custodia compartida a pesar de no tener casa ni trabajo. Siento que la tormenta ha pasado, pero mi casa está en una isla desierta ahora. Actualización 5. Ha pasado un tiempo. Sé que muchos de ustedes han estado pendientes de mi situación y, honestamente, escribir aquí se ha convertido en mi forma de terapia gratuita. Gracias a todos los que me enviaron mensajes privados contándome historias similares, me ha ayudado a no sentirme el hijo malo que mi madre insiste que soy en sus redes sociales. Durante estos 2 meses, mi vida ha sido inquietantemente tranquila. Sin las constantes crisis de Mark, sin las críticas pasivo-agresivas de mis padres y sin el drama de los domingos familiares, mi presión arterial ha bajado. Leo está sacando buenas notas de nuevo y mi esposa y yo hemos reconectado mucho. Es triste admitirlo, pero perder a mi familia de origen ha sido lo mejor que le ha pasado a mi familia nuclear. Sin embargo, el huracán sigue girando, solo que ya no estoy en su trayectoria directa. Me entero de las cosas principalmente a través de Sara, con quien hablo semanalmente para coordinar temas legales y darle apoyo moral, y por una prima, Clara, que decidió romper filas con la familia y hablarme porque está horrorizada con lo que ve. La situación del divorcio es brutal. Mark no se presentó a la primera audiencia de mediación. Simplemente no fue. Su abogado tuvo que inventar una excusa sobre una emergencia médica que nadie creyó. Cuando finalmente apareció en la segunda cita, vía Zoom, se veía terrible. Según Sara, estaba claramente bajo la influencia de algo. Sus ojos se cerraban, arrastraba las palabras y alternaba entre llorar diciendo que amaba a Sara y gritarle que era una zorra traidora que le robó a sus hijos. El juez de familia no se impresionó. Ordenó pruebas de toxicología inmediatas para Mark si quería tener cualquier tipo de visita supervisada con los niños. ¿El resultado? Positivo para opiáceos y alcohol. Mark perdió temporalmente todo derecho de visita hasta que complete un programa de rehabilitación de 90 días. Aquí es donde entran mis padres y su infinita capacidad para cavar su propia tumba. Mark, por supuesto, se negó a ir a rehabilitación.
Les dijo a mis padres que el sistema está amañado, que Sara falsificó los resultados y que yo pagué al laboratorio. Sí, esa es su teoría conspirativa actual, que yo soy una especie de capo de la mafia que controla los laboratorios toxicológicos del Estado. Y mis padres le creyeron. O fingieron creerle. Clara me contó que la situación financiera de mis padres es catastrófica. Mark no trabaja. Se pasa el día en el sofá de mis padres viendo televisión, bebiendo escondidas y jugando videojuegos en una consola que obligó a mis padres a comprarle. La ironía no se me escapa. Para mantener este estilo de vida y pagar los honorarios legales del abogado de Mark, que son altísimos porque Mark insiste en pelear cada moción, mis padres han empezado a vender cosas. Primero fue el barco de pesca de mi padre, su orgullo y alegría de la jubilación. Luego, Clara vio que mi madre estaba vendiendo su colección de vajillas antiguas en Facebook Marketplace. Fui a visitarlos la semana pasada, me dijo Clara por teléfono, con voz preocupada. La casa huele mal, David. Huele a humedad y a alcohol rancio. Tu padre está sentado en el sillón con el brazo todavía en cabestrillo. La cirugía no sanó bien porque no hizo la rehabilitación adecuada. Se ve gris. Tu madre corre de un lado a otro intentando complacer a Mark, cocinándole lo que él quiere, mientras se le grita porque la sopa está fría. Es como ver a dos rehenes con síndrome de Estocolmo viviendo con su captor. Lo más doloroso fue lo que Clara me contó sobre las fotos. Mark ha quitado todas las fotos mías y de Leo de las paredes de la casa de mis padres. Donde antes había una foto de mi graduación, ahora hay un hueco o una foto vieja de Mark. Es como si estuvieran borrando mi existencia para no ofender al rey. La semana pasada, recibí una carta manuscrita de mi padre. No tenía remitente, pero reconocí su caligrafía temblorosa. No la abrí durante 2 días. Tenía miedo de lo que pudiera decir. Finalmente, mi esposa se sentó conmigo y la leímos juntos. No era una disculpa. Era una súplica confusa. Hijo, sé que estás enojado. Pero Mark está sufriendo mucho sin sus hijos. Él no es malo, está enfermo. Necesitamos dinero. La pensión no alcanza. Si pudieras prestarnos $5,000, prometo devolvértelos cuando vendamos el coche de mamá. Por favor, no nos abandones. Me rompió el corazón ver a mi padre, un hombre que siempre fue orgulloso y autosuficiente, reducido a esto. Pero también me dio rabia. Siguen pidiendo dinero para alimentar el monstruo. Si les doy esos $5,000, Mark se los beberá o se los meterá por la nariz en una semana. Le respondí con una carta corta, formal y dolorosa. Papá, te quiero, pero no puedo darte dinero. Cualquier dinero que les determinará en manos de Mark y no voy a financiar su autodestrucción. Si necesitan comida, puedo enviarles una compra del supermercado a domicilio. Si necesitan pagar la luz, puedo pagarla directamente a la compañía. Pero no les daré efectivo. Y no volveré a tener contacto con Mark bajo ninguna circunstancia. Si él está ahí, yo no estaré. No he recibido respuesta. Clara dice que cuando llegó la carta, Mark la interceptó, la leyó y la rompió frente a ellos, gritando que soy un egoísta que quiere verlos morir de hambre. Mi madre, en lugar de defenderme, lloró y fue a prepararle un sándwich a Mark para calmarlo. Siento que estoy viendo un accidente de coche en cámara lenta y no puedo hacer nada para detenerlo. Sara está a punto de obtener el divorcio final por defecto debido a la falta de cooperación de Mark. Ella y los niños están floreciendo lejos de él. Los gemelos han empezado terapia y están volviendo a ser niños felices, dejando atrás el miedo. Eso me da paz. Pero mis padres, temo que no habrá un final feliz para ellos. Actualización 6. Estoy escribiendo esto desde la sala de espera de un hospital, con las manos manchadas de café seco y una sensación de irrealidad que no se me quita. Las cosas han escalado de una manera trágica, tal como muchos de ustedes predijeron. Ayer por la tarde estaba en mi trabajo. Estaba en una reunión importante cuando la recepcionista interrumpió, pálida. Señor, su madre está aquí. Dice que es de vida o muerte. No la dejé subir por sus instrucciones, pero está en el lobby llorando a gritos y asustando a los clientes. Bajé corriendo. La escena era desgarradora. Mi madre, que siempre fue una mujer impecable, arreglada y compuesta, parecía una indigente. Llevaba un abrigo sucio, el cabello enmarañado y había perdido al menos 10 kilos. Cuando me vio, se lanzó a mis brazos. No me rechazó, no me gritó. Se aferró a mí como un náufrago a una tabla. Ayúdame, David. Por favor, tienes que ir a la casa. Sollozaba. Tu padre no despierta y Mark no me deja llamar a la ambulancia. El mundo se detuvo. ¿Qué? ¿Cómo que no te deja? Dice que si vienen los paramédicos verán las drogas, verán el desorden. Dice que le quitarán a los niños para siempre si entra la policía.
Le quitó el teléfono a tu padre. Tuve que escapar por la ventana del baño y tomar un taxi hasta aquí. No lo pensé. No razoné. El instinto tomó el control. Subí a mi madre a mi coche y llamé al 911 mientras conducía, informando de una posible sobredosis o emergencia médica y una situación de rehenes domésticos. Pedí policía y ambulancia. Llegamos a la casa de mis padres al mismo tiempo que la patrulla. La casa. Dios mío. El jardín, que mi padre cuidaba meticulosamente, estaba lleno de basura y maleza alta. Había una ventana rota tapada con cartón. La policía nos pidió que nos quedáramos atrás. Entraron con las armas desenfundadas debido a mi advertencia sobre la actitud de Mark. Escuchamos gritos desde adentro. No tienen derecho a estar aquí. Lárguense. Era la voz de Mark, ronca y distorsionada. Luego, el sonido inconfundible de un taser y un golpe seco. Cuando los paramédicos nos dieron luz verde para entrar, lo que vi me perseguirá por el resto de mis días. La sala de estar estaba destrozada. Muebles volcados, agujeros en las paredes, botellas vacías y restos de comida por todas partes. El olor era una mezcla de alcohol, basura y orina. Mi padre estaba en el sofá, inconsciente, pálido como el papel, respirando con mucha dificultad. Estaba deshidratado y sucio. Mientras los paramédicos trabajaban con mi padre, la policía sacaba a Mark esposado. Me vio. Esto es tu culpa. Bramó, con espuma en la boca, pareciendo un animal rabioso. Traidor. Llamaste a la policía contra tu propia sangre. Por primera vez en mi vida, no sentí miedo de él. Solo sentí un asco profundo. Tú no eres mi sangre, le dije, tan bajo que solo él pudo oírme. Eres un parásito. Se lo llevaron. Esta vez no habrá fianza rápida. Encontraron una cantidad considerable de sustancias ilegales en la mesa de centro, al alcance de cualquiera. Además, enfrentar cargos por obstrucción de la justicia, negligencia y abuso de ancianos. Sí, el estado en el que encontraron a mi padre califica como abuso. Estamos en el hospital ahora. Mi padre ha sufrido un accidente cerebrovascular, ictus, severo, probablemente provocado por el estrés extremo y la falta de medicación para su presión arterial, que Mark probablemente dejó de comprar para usar el dinero en vicios. Los médicos dicen que si mi madre hubiera tardado una hora más, habría muerto. Su pronóstico es reservado. Está vivo, pero es probable que tenga daño permanente. Mi madre está en estado de shock. Está sentada en una silla de plástico, mirando a la nada. Las enfermeras tuvieron que obligarla a comer algo. Hace una hora, finalmente habló. Él me prometió que cambiaría, susurró. Mark me prometió que solo necesitaba un poco de ayuda. Yo le di todo, David. Le di mis joyas. Le di el dinero de la cuenta de ahorros. Y él empujó a tu padre cuando le pidió que bajara el volumen de la música. Lo dejó ahí tirado. Empezó a llorar de nuevo, un llanto de culpa pura. Lo siento, David. Tenías razón. Tenías razón todo el tiempo y nosotros te sacrificamos para proteger a un monstruo. Le tomé la mano. No sentí el triunfo de te lo dije. No hay satisfacción en tener la razón cuando el precio es la destrucción de tu familia. Solo sentí una tristeza infinita. Ya pasó, mamá. Ahora solo importa papá. He hablado con Sara. Ella está aliviada de que Mark esté detenido, ya que eso asegura su divorcio y la custodia total de inmediato. Me ofreció venir a apoyar, pero le dije que se mantuviera lejos por ahora. No quiero que los niños vean esto. Ahora me enfrento a una nueva realidad. Mis padres están en la ruina financiera total. Probablemente perderán la casa, ya que llevan meses sin pagar la hipoteca. Mark interceptaba los avisos del banco. Mi padre requerirá cuidados a largo plazo que no pueden pagar. Y mi hermano va a ir a prisión por un largo tiempo. La carga recae sobre mí ahora. No la carga de salvar a Mark, esa ya la solté, sino la carga de decidir qué hacer con mis padres. Ellos crearon este monstruo, lo alimentaron y me atacaron cuando intenté advertirles. Pero ver a mi madre tan rota, tan pequeña, no sé si tengo el corazón para darles la espalda completamente ahora que Mark ya no está en la ecuación. El médico acaba de salir. Mi padre ha despertado, pero no puede hablar y tiene parálisis en el lado derecho. El camino será largo. No sé cómo voy a manejar esto sin destruir mi propia paz mental y mi matrimonio. Mi esposa es una santa y dice que me apoyará en lo que decida, pero tengo miedo de traer este caos de vuelta a mi vida. ¿Existe algún punto medio entre abandonarlos a su suerte y dejar que me arrastren con ellos? Actualización 8. Hola, Reddit. Escribo esto con una taza de té en la mano, mirando por la ventana hacia mi jardín trasero, donde Leo y sus primos están jugando fútbol. Se ríen,
Se empujan y corren. Es una escena tan normal, tan llena de vida, que contrasta brutalmente con el lugar donde estuve esta mañana, un juzgado penal y, poco después, una funeraria. Sí, han leído bien. El final de esta saga ha llegado y, como era de esperarse, no es un final de cuento de hadas, pero es un final. Primero, hablemos de Mark. El juicio penal concluyó hace 2 semanas. Fue un proceso largo y agotador. A pesar de la abrumadora evidencia física y digital, gracias a mi auditoría de las cuentas de mis padres, Mark se declaró inocente de todos los cargos. Su defensa se basó en que tenía permiso implícito de mis padres para usar su dinero y que el incidente con mi padre fue un accidente desafortunado mientras intentaba ayudarlo. Fue patético ver a su abogado de oficio intentar hilar una narrativa de víctima. Pero lo que selló su destino no fui yo, ni Sara, ni siquiera la policía. Fue mi madre. En un momento de lucidez y valentía que no creí que tuviera, mi madre testificó. Fue desgarrador. Ver a esa mujer pequeña, envejecida 10 años en los últimos 12 meses, subir al estrado y admitir ante un juez y un jurado que su hijo la había manipulado, robado y dejado en la ruina, fue uno de los momentos más tristes de mi vida. Yo confiaba en él, dijo mi madre con voz apenas audible. Pensé que nos amaba, pero solo amaba lo que podíamos darle. El jurado tardó menos de 3 horas en deliberar. Culpable de fraude bancario, robo de identidad agravado, abuso de ancianos y agresión. La sentencia se dictó hoy. El juez no tuvo piedad, citando la depravación moral de robar a los propios padres ancianos y vulnerables. Mark fue sentenciado a 8 años de prisión estatal, sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos el 85% de la pena. Además, se le ordenó pagar restitución, algo simbólico, porque nunca tendrá el dinero, y tiene una orden de restricción permanente de por vida hacia mis padres, Sara, los niños y yo. Cuando los alguaciles se lo llevaban, Mark no lloró. No pidió perdón. Me miró a mí, sentado en la primera fila junto a Sara, y escupió al suelo. El odio en sus ojos era algo primitivo. Ya no es mi hermano. Es un extraño que comparte mi ADN. Pero la justicia legal no repara el daño humano. Mi padre falleció 3 días antes de la sentencia. Nunca se recuperó del todo del ictus. Pasó sus últimos meses en una residencia asistida, atrapado en su propio cuerpo, capaz de entender pero incapaz de comunicarse más allá de apretones de mano y lágrimas de frustración. Lo visité cada semana. Le leía las noticias, le contaba sobre Leo. Nunca hablamos de Mark. No hacía falta. Veía el dolor en sus ojos cada vez que miraba la puerta, esperando quizás que su hijo pródigo apareciera, o quizás temiendo que lo hiciera. Murió dormido. Una muerte pacífica para un final de vida turbulento. El funeral será este fin de semana. Será algo pequeño. No queda dinero para grandes ceremonias y, francamente, la reputación de la familia en nuestra comunidad quedó destruida tras el escándalo del arresto y la ejecución hipotecaria. Muchos amigos de mis padres desaparecieron cuando se acabó el dinero y las fiestas. Solo estaremos nosotros, mi madre, mi esposa, Leo, Sara y los gemelos. Y Clara, mi prima leal. Mark solicitó un permiso especial para asistir al funeral escoltado. El juez se lo denegó rotundamente debido al riesgo de fuga y a la naturaleza de sus crímenes contra la víctima, mi padre. Es mejor así. Mi padre merece descansar sin la presencia del hombre que aceleró su muerte. Actualización 9. Ha pasado poco más de un año desde que mi hermano rompió una Nintendo Switch en Navidad y desató el infierno. Un año desde que escribí ese primer post buscando validación porque sentía que me estaba volviendo loco. Hoy, quiero cerrar este capítulo compartiendo dónde estamos ahora, porque sé que muchos de ustedes han invertido tiempo y emociones en nuestra historia. Mi madre vive en el apartamento de bajos ingresos que le conseguimos. Es un lugar pequeño pero digno. Al principio fue muy difícil para ella adaptarse a la soledad y a la falta de lujos, pero ha encontrado una extraña paz. Va a terapia, pagada por mí, y ha empezado a procesar su codependencia. A veces llora y dice que extraña a Mark. Es natural, es su hijo. Le permito hablar de él, pero mantengo mi límite. Yo no quiero saber nada de él. Ella lo visita en la cárcel una vez al mes. Yo la llevo hasta la puerta, espero en el coche y la llevo a casa. Nunca entro. Ella respeta eso. Nuestra relación ha mejorado. Ya no es la madre crítica y habilitadora. Es una viuda frágil que está aprendiendo a ser madre de nuevo, esta vez desde la verdad y no desde la apariencia. Sara es, oficialmente, mi hermana. No de sangre, pero sí de alma. El divorcio finalizó hace meses. Ella tiene la custodia total. Mark perdió la patria potestad debido a la sentencia penal. Sara ha rehecho su vida de una manera admirable.
Trabaja como administradora en una clínica dental y los fines de semana viene a nuestra casa. Los gemelos, que antes eran tímidos y asustadizos, ahora son ruidosos y felices. Leo los ha adoptado como hermanos menores. Verlos jugar juntos en la nueva Switch, que sigue intacta y cuidada, es mi mayor victoria. Han aprendido que los errores no se castigan con gritos, sino que se solucionan con diálogo. Mi hijo cumplió 12 años. Ha madurado mucho. Sabe todo lo que pasó, o al menos una versión adecuada para su edad. Sabe que su tío está en tiempo fuera por hacer cosas malas y que el abuelo murió porque estaba muy enfermo y triste. El otro día me dijo algo que me dejó helado. Papá, me alegra que defendieras mi regalo. No por el juego, sino porque me defendiste a mí. Eso valió cada lágrima, cada dólar gastado en abogados y cada noche de insomnio. Rompí el ciclo. Mi hijo sabe que su padre lo protegerá, incluso de su propia familia si es necesario. ¿Cómo estoy yo? Estoy cansado, pero en paz. Perdí una herencia, no quedó nada más que deudas que afortunadamente no heredé. Perdí la imagen idealizada de mi familia. Perdí a mi hermano y a mi padre. Pero gané mi vida. Antes de todo esto, vivía intentando complacer a mis padres, caminando sobre cáscaras de huevo para no molestar a Mark, aceptando comportamientos tóxicos bajo la excusa de que así es la familia. Ahora sé que la sangre no es un contrato de esclavitud. La familia es quienes te cuidan, te respetan y te aman sin condiciones ni precios ocultos. Hace poco encontré un trozo de plástico rojo debajo del sofá mientras limpiaba. Era un fragmento de aquel primer control de la Switch que Mark rompió. Lo sostuve en mi mano por un momento. Pensé en tirarlo a la basura, pero decidí guardarlo en una caja pequeña en mi escritorio. Es un recordatorio de que a veces, las cosas tienen que romperse por completo para que podamos construir algo mejor sobre los pedazos. Gracias, Reddit, por ser mi brújula cuando perdí el norte. Gracias por decirme que no estaba loco. Gracias por ayudarme a salvar a mi hijo y a mí mismo. Si están pasando por algo similar, si tienen un familiar que los drena, los humilla y los lastima, y se preguntan si tienen derecho a irse, sí, lo tienen. La paz es cara, pero la libertad no tiene precio. Cuídense y feliz Navidad adelantada a todos. Esta vez, la nuestra será tranquila.